Abra su Biblia, lo vamos a leer Mateo 6 del 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dígale al que está a su lado: hay una pandemia cristiana. Le denominé la pandemia cristiana del siglo XX. Yo sé que ahora para todos es muy claro este término de pandemia. Atravesamos una pandemia mundial. El COVID se llevó muchísimas vidas. El COVID tocó la casa de muchos cristianos y nos hizo temer, quizás, pero a pesar de todo, Dios ha sido bueno y Él siempre nos acompaña en medio de las adversidades de la vida. Amén. Él dijo: no tengamos temor porque yo he vencido al mundo. Pero tomando esa palabra, ese concepto, yo quiero que reflexionemos, nos demos cuenta o recibamos del Espíritu Santo la revelación de cuál es esa pandemia que se ha introducido dentro de la iglesia del siglo XX. Y esa pandemia de la que yo quiero que hablemos, dígale al que está a su lado, es la tibieza espiritual. Dígaselo otra vez: la tibieza espiritual. Hoy en día la iglesia está viviendo la más grande ola de tibieza espiritual. La mezcla trágica está dentro de la iglesia como en los días de Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel 22-26. El Señor trae palabra al pueblo de Israel a través de Ezequiel. Y dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Vea, vamos a tomar estas palabras: lo profano y lo santo. Dice, no hicieron diferencia entre lo profano y lo santo, ni distinguieron. Dígale al que está a su lado: distinguir. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿Qué es tibieza espiritual? Es eso. Es cuando se entra en un estado en donde usted no distingue lo limpio de lo impuro. Y se lo voy a poner así: donde usted cree que lo impuro es limpio. Eso es tibieza. Dígale al que está a su lado: no distinguir entre lo impuro y lo limpio. Lamentablemente hoy en día para muchos la iglesia cristiana es como un buffet. Usted va haciendo su filita, ¿verdad? Y usted va viendo los tipos de comida que hay. Y usted va decidiendo: bueno, esto sí, esto no. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto se me apetece, esto me da asco. Esto me desagrada, esto me agrada. Y así muchas personas lamentablemente creen que la iglesia es un buffet. Y vienen a la iglesia a comer, pero se sirven solo lo que les gusta. Lo que no, lo rechazan. Lo que no, lo desechan. Lo que no, lo juzgan. Lo que no, no lo aceptan. Lo que no, ponen excusas. Dígale que está a su lado: excusas. Dios convoca ayunos para entregar a las 6. Usted dice: lo voy a hacer a las 12. Dios convoca 40 días de ayuno. Usted dice: voy a hacer 10. Dígale que está a su lado: actitud tibia. He visto muchos, lamentablemente, ir ante Dios o ir ante hombres de Dios y decirles: mire, ore y bendígame porque voy a hacer esto. Ore y bendígame porque tomé esta decisión. Ore y bendígame porque hice esto, me fue mal, pero ore para que me vaya bien. Porque buscamos más la bendición de Dios para hacer lo que nosotros queremos, que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy en día el cristiano se está desarrollando bajo ese pensamiento: voy a buscar a Dios para que bendiga lo que yo haga, pero no está buscando a Dios para
decirle cuál es tu voluntad. Hoy la gente quiere que Dios bendiga lo que ellos ya decidieron hacer. No buscan a Dios para que los dirija y les guíe para hacer. No, buscan para que Dios apruebe sus decisiones, para que Dios prospere sus decisiones, para que Dios aplauda todo lo que ellos han decidido hacer con su vida. Y no hay nadie que se postre ante Dios para decirle: ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y mire, con esto yo no quiero que usted me malinterprete y crea que es que está malo pedir. No está malo pedir. Dígale que está a su lado: no está mal pedir. Lo que está mal es hacerlo mal. O sea, no está mal pedir, lo malo es pedir mal. Vaya conmigo a Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal, hermana? Me va a decir usted. Bueno, pedir para gastar en nuestros deleites. Entonces, es lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Hay muchos que creen que la iglesia es un buffet. Esto me gusta, esto no. Sus deleites, sus deseos, sus sueños, sus pasiones. Ore para que Dios bendiga esta decisión que tomé, sus deseos. Ore para que Dios bendiga esto que estoy haciendo, sus deseos. Son tus deseos siempre cuando no hubo antes una consulta a Dios. Son tus deseos siempre cuando hiciste lo que pensaste sin tomar en cuenta a Dios. Son tus deseos siempre cuando tomaste una decisión sin escuchar a Dios. Ahora hay mucha confusión en esto y muchos creen que la voluntad de Dios es que usted va a venir donde un profeta y le va a decir: háblame, Señor, si me caso con este o no, y que Dios le va a decir: cásate o no cásate. No, la voluntad de Dios va mucho más allá de sus deleites. Porque esas cosas vanas de la vida están siendo lo mismo. Y ahí es donde no hay una diferencia entre ¿qué? Entre lo impuro y lo limpio. Entre la voluntad de Dios y mis deseos. No solamente se busca a Dios para saber qué hacer en lo natural. Dios anhela y nos llama a que le busquemos para poner en nosotros o desarrollar en nosotros su propósito eterno. Hoy la gente está pidiendo más por prosperidad en sus negocios que porque Dios establezca un ministerio en su vida. Hoy la iglesia está llena de peticiones que Dios le multiplique el negocio, y muy pocos están dispuestos a ir y predicar la palabra. Muy pocos están dispuestos a dar su vida por otro. Muy pocos están dispuestos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Muy pocos están dispuestos a ir y predicar al vecino. Muy pocos están dispuestos de ir y predicar al compañero de trabajo. Porque estamos lamentablemente en este siglo enfocados en nuestros deleites. Y muy, muy lamentable es saber que existen muchas iglesias preocupadas en agradarle al que llega, en agradar al que se sienta, en no molestarlo y no incomodarlo. ¿Para qué? Para seguir saciando sus deleites. Vamos a tomar de esta forma, desarrollemos esta enseñanza o esta palabra como si usted fuera el médico, ¿verdad? Mi esposo es médico. Y yo he visto cuando uno llega a sus consultas, él primero hace preguntas para que usted hable de su interior y conteste, y así conocer más sobre su estudio clínico. Vamos a enumerar unos ciertos puntos para que nosotros reflexionemos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos haga saber si nosotros hemos sido infectados por esta tibieza espiritual que está buscando más que Dios bendiga lo que ellos quieren hacer con su vida, a que Dios le diga cuál es la voluntad de Él. Entonces, número 1, analicemos esta pregunta: ¿pide la voluntad de Dios para su vida o pide la bendición? O sea, que Dios bendiga los deseos suyos. Lamentablemente muchas veces queremos que Dios bendiga lo profano en nosotros. Que Dios maquille con apariencia de limpio lo impuro que tenemos. Lamentablemente muchas veces no queremos reconocer que algo está mal y que necesita cambiar, porque es difícil cambiar. Porque no queremos pagar el precio, porque no queremos el sacrificio. ¿Y qué? Nos hacemos un muro de excusas buscando justificar nuestro mal proceder y querer disfrazar lo malo de bueno.
Apocalipsis 3:15, la primera manifestación de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta infección dentro de la iglesia. El ángel le escribe ¿a qué? A la iglesia que estaba acá en Apocalipsis 3:15 y le dice: yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué dice Jesús a esta iglesia? Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús, cuando habla a la iglesia de esta manera, se refiere al proceder de la tibieza. ¿Y cómo es el proceder de la tibieza? ¿Cómo yo puedo saber si hay primeros síntomas manifestándose en mí? Porque hay una rebeldía pasiva. Está allí escondida, está oculta, solapada en lo profundo de nuestro ser. Tibio es aquel corazón que tiene apariencias, que se maquilla, que ora para que Dios bendiga lo que él sabe que está mal. Aquellos que saben que lo que están haciendo no está bien, que la decisión que están tomando no está bien. La voluntad de Dios, el Espíritu Santo te la revela a ti. Usted y yo sabemos cuando algo no es la voluntad de Dios. Sabemos, lo sabemos y lo sentimos y nos sentimos mal, porque contristamos el Espíritu. Pero ¿por qué seguimos haciéndolo aunque sabemos que está mal? Porque estamos siendo guiados por nuestra carne. El que va a chismear sabe que está mal, pero ¿por qué sigue chismeando? Porque satisface sus deseos. Dígale que está a su lado: tibio. El que va a mentir sabe que está mal, pero ¿por qué sigue mintiendo? Porque está satisfaciendo sus deseos. Tibio. Entonces lo mismo sucede acá. La tibieza espiritual muchas veces se manifiesta hasta dentro de nuestra espiritualidad, en nuestras oraciones. Mire, hay muchas veces altares de oraciones llenas de oraciones basadas en nuestros deseos. Jesús nos enseñó a orar y ese es el modelo a seguir. No es que usted lo va a tomar como un rezo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu. No, Jesús lo hizo como una enseñanza. Estos son los puntos a orar. Y esto que está enumerado de principio a fin es como las prioridades. ¿Y qué es la prioridad? Vamos a leer de nuevo Mateo 6:9. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vea la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Prospérame. ¿Qué es la prioridad? Sáname. No. ¿Qué es la prioridad? Restaura mi matrimonio. No. ¿Qué es la prioridad? Salva a mis hijos. No. ¿Qué es la prioridad, iglesia? Venga tu reino. Digámoslo juntos. Venga tu reino. Hágase, dígalo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Jesús enseñó a orar. Los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a orar? Hay mucha gente que a veces se acerca a mí o se acerca a los líderes y dice: yo no sé cómo orar. ¿Cómo no vas a saber cómo orar si Jesús lo dejó tan fácil? Todas las peticiones que usted va a traer a su altar de oración tienen que enfocarse en que venga su reino, en que se haga la voluntad de Dios, no la suya ni la mía. ¿Cómo no va a saber cómo orar? ¿Cómo no va a saber qué decir? Una vez alguien se acercó a mí y me dijo: es que yo no sé qué pedirle. Dígale al que está a su lado: pídele que venga su reino a tu vida. Pero este síndrome, esta pandemia, esta enfermedad dentro de la iglesia no está dispuesta a aceptar el gobierno de Dios en su casa. Esta infección dentro de la iglesia no está dispuesta a que se haga la voluntad de Dios en su vida. En una ocasión, una jovencita se acercó a mí y me dijo: hermana, yo quiero que usted me enseñe a orar por mi esposo, por el esposo que Dios me va a dar. Entonces yo la observé y yo comencé a hablarle según la palabra. La verdad que no pida esposo como usted lo quiere, qué es lo que quiere. Pida la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y si la voluntad de Dios es un feo? ¿Y si la voluntad de Dios no me gusta? ¿Y si es el hermano tal? Porque él está soltero y yo estoy soltera y somos como de la misma edad. Yo dije dentro de mi interior, no se lo dije a ella, le dije: vamos a orar, yo te voy a ayudar. Porque es un proceso, créame, es un proceso de revelación a tu vida. Pero yo dije dentro de mi corazón: entonces tú no quieres la voluntad de Dios. ¿Por qué vienes maquillándome que lo que tú quieres es pedirle a Dios un hombre como tú lo quieres? Pero me lo maquillas diciéndome: ¿cómo le pido a Dios
su voluntad para mi vida. Y así habemos muchos. Ya tomamos la decisión, pero lo maquillamos. Ore, bendígame. Porque lo maquillamos de esa manera. Bendiga lo que yo decidí, pastor. Porque si usted me bendice, yo sé que... No. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Mateo 6:36, Jesús le habla al pueblo, a los discípulos, acerca del afán y la ansiedad por el mañana, por el futuro. Y el versículo 33, que todos lo hemos oído, lo hemos predicado y lo conocemos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, como otra pregunta para analizarnos si estamos infectados, si hay síntomas dentro de nosotros, ¿queremos las añadiduras o el reino y su justicia? Pregúntale al que tiene al lado: ¿quieres las añadiduras o quieres el reino y su justicia? Y esa es fácil, ¿verdad? Uno rapidito va a responder: yo quiero el reino y su justicia. Yo quiero el reino y su justicia, aleluya. Y uno se pone espiritual y uno siente una unción, uno siente un escalofrío que uno dice así como Pedro, cuando Jesús le dijo: me vas a negar. Jamás, Señor, jamás. Yo no te niego. Primero me cortan la cabeza y yo no te niego. Y a veces muchos respondemos así: no, Señor, primero tu reino y tu justicia, y no me importa nada. Desde los orígenes del cristianismo encontramos personas que buscaban una oportunidad para sus objetivos más que conocer a un Salvador. Mire, la cultura nuestra está como fundamentada desde los principios a buscar los beneficios, aún a buscar la brujería. Por eso alguien que se acerca a Dios por un beneficio es capaz de ir ante un brujo para que le haga también el trabajo, si se lo hace más rápido y mejor. Por eso es que Jesús dijo: en mi reino no es así. En mi reino no es lo que yo te puedo dar. En mi reino es que tú busques mi reino y mi justicia. Y de ahí no te preocupes, que yo me encargo. Pero es mi reino y mi justicia. Muchos nos hemos confundido pensando que ser cristianos es obtener lo que queremos, dejando de lado el reino de Dios y su justicia. Hay muchos que le reclaman a Dios y le dicen: ¿por qué no me has hecho tal cosa? Si la Biblia dice que todo lo que tú sabes lo que yo tengo necesidad y que tú me proveerás, porque tú no estás buscando el reino y su justicia. Entonces por eso no hay añadidura. ¿Por qué en mi vida no salgo de este problema? ¿Por qué no puedo ver la luz? Porque seguramente no estás buscando el reino y su justicia. Entonces Jesús conversa con sus discípulos sobre la preocupación que ellos tenían, y yo sé que todos la tenemos cuando escuchamos noticias de crisis mundial, de escasez, de problemas en la economía, el sistema, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros nos frustramos en qué comeremos, qué beberemos, y muchos se asustan que ahorita viene una crisis, una escasez. Eso es toda la vida, hermano, toda la vida. Y esto que es simplemente... ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: no tengan temor, no se preocupen? ¿O cómo yo puedo analizarme? ¿Cómo yo puedo saber si yo estoy afanado por qué comeré y qué beberé, o si yo en realidad estoy confiado que Él me dará todo lo que yo necesite si busco su reino y su justicia? Bueno, uno de los primeros aspectos es la reverencia con la que usted se presenta a la iglesia. ¿Sabía eso? ¿Cómo es su adoración? ¿Cómo es su respeto? Y se lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Pregúntese: si usted recibe una llamada importante de un negocio importante del culto y va a contestarla, si por hacer un negocio usted desiste de venir a la iglesia y se va a hacer su negocio, mire Lucas 14:16. Porque usted va a decir: pero es que ¿cómo voy a hacer? Si es que el negocio es el negocio. ¿Caso que es todo el día? Si solo son 10 minutitos, 5 minutitos que voy a contestar la llamada y voy a arreglar, y yo entro al culto. Todo normal, todo correcto. Mire Lucas 14:16. Entonces, esta parábola me gusta. Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Cada culto que se celebra en esta iglesia, cada servicio, cada oración, cada vez que esas puertas se abren, usted
es convidado a una cena. Jesús nos llamó y nos ha preparado un lugar en su mesa, dice su palabra. En esta casa hay comida. Dígale al que está a su lado: en esta casa hay comida, espiritualmente hablando. Y entonces, que en el 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Pero vea las excusas, lo que le decía. El primero dijo: he comprado una hacienda. Dígale que está a su lado: negocio. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Espere, solo un momentito, vamos a hablar. Una llamadita. ¿Qué dijo el otro? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Dígale que está a su lado: negocio. Esta gente movía plata. Esta gente tenía empresa. Esta gente tenía buenos negocios. Y voy a probarlos. Te ruego que me excúseme, discúlpame, solo por esta vez. No voy a ir esta vez. No voy a ir esta otra vez. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, si hay algo que yo amo y bendigo de mi mamá, es que un principio que ella nos ha enseñado en casa es que siempre en primer lugar es Dios. En casa se nos ha enseñado a trabajar y nos han enseñado el negocio, pero siempre primero, mi mamá dice, son los negocios de mi padre. Y mira, a mí me da risa porque hay mucha gente que dice: sí, es que el pastorado es un negocio. Y yo digo: sí, son los negocios de mi papá que está en los cielos. Escuche lo que dice Lucas 2, 45, 49. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús sentado en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Dígale que está a su lado: comiendo lo que estaba servido en el templo, porque en la iglesia hay comida, en la iglesia hay pan, en la iglesia hay vino, en la iglesia hay abundancia, en la iglesia tú vas a salir saciado si sabes comer. Si sabes comer. Pero uno de los primeros síntomas de cualquier enfermedad es que no come. Por eso hay mucho cristiano tibio que no come, porque está enfermo, porque está infectado. Por eso pone excusas como esto: tengo que ir a ver una hacienda, tengo que hacer un negocio, tengo que arreglar un problema, tengo que ver a un familiar, tengo que ver a mi tía, que vino mi tío, mi abuelo. Y en esas pequeñas cosas tú te estás perdiendo lo que Dios está sirviendo a la mesa. Por tanto, te estás volviendo un tibio y te estás infectando de esta pandemia lamentable que está minando la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Jesús y todos los que le oían, vamos a leer el 47, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. ¿Quién? María y José. Y le dijo su madre: hijo, y no crea que esto se lo dijo: ¿por qué me has hecho así? Esto fue una buena regañada la que le pegó. ¿Por qué has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, chavalito. Y yo creo que lo ha haber nalgueado también. Usted se imagina un chiquitín de 11, 12 años que se le pierde en un tumulto de la calle. Usted le va a dar pico y abrazo. No, se alegra de verlo, pero también 4 fajazos, porque no se puede andar perdiendo. Y así, con esta actitud, le dice: ¿por qué no has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo, ¿cómo nos has hecho pasar angustia? Te pasamos buscando 3 días. Entonces ese chiquitín, Jesús, le dijo: ¿por qué me buscabais? Esa es la actitud que Él nos modeló. Cuando se está en el templo, se está en el templo y nadie te tiene que buscar porque estás en el templo. Cuando se está en el templo, nadie te tiene que llamar porque estás en el templo. Cuando estás en el templo, tú no tienes espacio para nadie más porque estás en el templo. Cuando estás en la presencia de Dios, ¿qué tienen que buscarte si estás en la presencia de Dios? ¿Qué tienes que hacer si estás en la presencia de Dios? ¿Qué más vas a hacer si estás en la presencia de Dios? Y le dice: ¿por qué me buscabais? Bien paradito, Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús dijo que nadie puede servir a 2 señores.
porque va a dejar de servir a uno por servir al otro. Tú no puedes estar atendiendo tus negocios y en la iglesia, porque tú no estás buscando el negocio de Dios, sino los tuyos, y estás sirviendo a Dios Mamón. Y vamos a sacarlo de la iglesia. Tú no puedes poner en prioridad tus negocios, porque si tus negocios materiales están en prioridad sobre los negocios de Dios, entonces tú estás sirviendo a tu otro Dios. Y no vengas a maquillar y a querer maquillar de limpio lo impuro que estás haciendo. No quieras venir a mezclar lo profano tuyo y hacerlo parecer santo, porque eso es abominación delante del Dios que se ha sentado en el trono de esta casa y gobierna. Jesús les pide y les dice: dejen de buscar sus cosas y ocúpense del reino de Dios y su justicia, porque ahí vamos a ver en el camino qué pasa. Nosotros ahora lamentablemente no buscamos el reino de Dios. Queremos construir nuestros reinos, queremos levantar nuestros imperios, queremos ser nosotros nuestros reyes y tener el poder. Y eso es la principal característica de esta infección dentro de la iglesia. Porque el altar no está, venga a tu reino. El altar no está, yo me humillo. El altar no está, habla que tu siervo escucha. No, el altar es, cállate que yo voy a decir lo que quiero. Cállate, escúchame lo que yo te estoy pidiendo. Quiero. ¿Y por qué no me hiciste? Me hiciste y me haces y me torna. Y no escucha. Cuando Samuel, un niño, escuchó la voz de Dios llamar y fue a Elí, ¿cuál fue la instrucción del sacerdote? Cuando Dios te hable, dígale: habla que tu siervo escucha. Y hoy la iglesia se arrodilla y solo ellos hablan. Cuando vino Dios, palabra de Dios a Isaías, ¿qué le digo? He aquí. ¿Qué contestamos cuando Dios nos habla? Estoy ocupado. Tengo que ir a ver un negocio. Tengo que arreglarme un problema con mi esposo. Tengo que arreglar algo con mis hijos. Estoy afanado en algo. Solo es esta vez. Discúlpame. Buscar el reino de Dios implica renunciar al nuestro, a dejar de ser yo la reina o el rey de mi vida y dar paso a alguien más. Buscamos la justicia del reino de Dios. Dígale que está a su lado: ¿estás buscando la justicia del reino de Dios? ¿O estás buscando que Dios haga la tuya? Señor, hazme justicia en este problema. Señor, hazme justicia con esta que me está haciendo mal, o con este que me hizo mal. Hazme justicia en esta situación. Hazme justicia con esta gente. No, entonces tu justicia no es la justicia de Dios. Nuestra justicia, ¿qué? Es como trapo ¿de qué? De inmundicia. Pero por eso es que Dios corrigió, o Dios mandó palabra a través de Ezequiel, porque el pueblo de Israel estaba revolviéndolo todo. Y su justicia, que era sucia, que era un trapo sucio, la estaban poniendo como que era la justicia de Dios. Y Dios dijo: esto es abominación. O es mi reino y mi justicia, o quédense ustedes con su reino y su justicia. O eres frío, o eres caliente, pero no me vengas como tibio, porque eso no es agradable para mí. Dice la palabra de Dios que cuando mires algo, ponga su barba en remojo, revísese usted, alumbre hacia adentro. ¿Será que estoy infectado? Dígale al Señor. ¿Será que no me he dado cuenta y estoy teniendo síntomas? ¿Será que soy asintomático? Así es la palabra. Porque había mucha gente a la que le daba el COVID y eran tan rudos. Y yo pienso que así es la tibieza espiritual. No se dan cuenta y andan hasta donde no es del virus. Entonces, ¿en qué hemos convertido lamentablemente el cristianismo? ¿Es un método de éxito personal? ¿Es un club para nosotros? Es muchas cosas menos una comunidad que busca el reino de Dios, que pelea por la justicia de Dios, que es una justicia que no se parece a la nuestra,
que es una justicia que no solamente señala el error, porque me lo voy a explicar. ¿Por qué Jesús dijo que nadie juzgue? Porque con la misma vara que va a juzgar va a ser rejuzgado y retejuzgado. Porque la justicia de Dios sí ve el error. Tampoco es que Dios le aplaude su mal comportar. Claro que Dios apunta a su error, pero también lo redime, pero también lo restaura, pero también Él tiene la cura. Pero también Él le dice: mira, si tus pecados son como rojos, yo los voy a hacer blancos. Si tus pecados son negros y te arrepientes de todo corazón, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Si tienes esa situación, yo tengo la cura para librarte, para sanarte, para restaurarte. Si usted, si yo estamos atravesando por esta infección, si no nos dimos cuenta y estamos sumergidos dentro de esto, usted clame a Dios y Dios le va a sanar. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos todos curados, que por su llaga fuimos todos sanados. Así que no hay ninguna enfermedad, no hay ningún virus ni pandemia espiritual de tibieza que quizás haya infectado su vida que Dios no pueda sacar. Esta palabra no es para que usted se sienta mal. Lamentablemente a veces por las cosas de la vida, por los afanes de la vida, cualquiera se pierde. Pero lo importante es que Jesús está allá al fondo buscando a llamar la atención tuya para que regreses al camino otra vez, para que lo torcido se enderece, para que vuelvas a entrar al rumbo, porque ahí es donde Dios te va a alumbrar, porque ahí es donde Dios te va a llevar. Levante su mano derecha y diga: en los negocios de mi Padre que está en los cielos, me conviene estar. Que esos negocios de su Padre que está en los cielos sean nuestra prioridad.